llovieron preguntas, tremendísimo. O sea, no sé, hojas de preguntas me dejaron. Una cosa maravillosa. A ver si logramos que... Ay, se unió Maru. A ver si la invito. Ahí está. Genial. Encontraste cómo unirte al vivo, que teníamos un tema con eso, teníamos un miedito que no encontráramos lo que sea que hay que encontrar. ¡Hola, Maru! Hola, Caro. Acá ¿Todo bien? estamos. Todo bien, ¡Qué todo bueno! bien. Llegó el domingo, ¡qué buena onda! Sí, por Rompimos, suerte. rompimos las redes. Vos no sabés lo que fueron las dos previas de preguntas. Tengo hojas y hojas y hojas de preguntas. Por favor, señores, están desesperados por charlar con nosotras. Bueno, buenísimo. Qué suerte entonces que se dio. Sí, vos sabés que Eh, dentro de las preguntas, creo por las preguntas, que hay muchos alumnos preocupados por su alumnizamiento. Hay muchos padres, me parece, entre las preguntas y muchos docentes. Así que vamos a tener que tratar de conversar para esos tres públicos. ajá, bueno, ¿cómo no? Vos contame un poquito cómo es esto de los vivos, porque es mi debut. Más o menos, si vos arrancás con las preguntas, y yo Bueno, que yo hago hoy que... cumplo un mes del primer vivo, me copé. Hoy le mandé un mensaje a Wow, Diego, que fue el primero que se animó, y le digo, Diego, hoy cumplimos el primer cumplemes del vivo y se mató de risa. mirá. Bueno, no sé, yo tengo ¿Cuánto preguntas si vos llevaste querés. de ¿Te hago ahí? alguna? Y te hago las que me pareció que se repitieron más. Y por ahí si la gente quiere ir metiendo preguntas acá, también vamos a intentar responderlas. Son una banda. Muchas preguntas usan la palabra frustración. Esa me gustaría tratar primero, así después la sacamos. Frustración, por ejemplo, porque no llegan con los plazos, porque tienen muchos trabajos. Inclusive los padres se frustran más que los chicos. Es el tema de la frustración. ¿Qué opinas? Eh, Yo pienso, a ver, para que podamos empezar a hablar de emociones y de sentimientos, yo querría primero caracterizar un poquito el tema del encierro para, a ver, para que desde ahí podamos pensarlo, ¿sí? Algo que nunca antes pasó, nos convoca capaz a ordenar un poquito desde dónde estamos parados vos, yo y todo el resto de las personas que nos están mirando, y desde ahí después, a ver, porque nos arrasaron, a ver, se nos modificó mucho la vida cotidiana. Entonces, para poder adentrarnos quizás en el marco de uno de los ámbitos donde estamos incluidos, que es el ámbito educativo, tenemos que pensar algunas cuestiones. Al menos a mí se me hace difícil empezar a hablar de frustración a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje si no vemos primero dónde estamos parados. ¿Sí? No sé si se entiende. Y sí, porque cambió todo. Bueno, y para eso yo hice un esquemita de qué es lo que pasó en este último tiempo, ¿sí? Y podríamos decir que ya llevamos como un tiempo relativamente prolongado de, de cómo se han transformado nuestras vidas cotidianas, ¿sí? Hubo como un primer momento de mucha euforia y mucha sobreexigencia, y ahora estamos atravesando un segundo momento caracterizado por un mayor agotamiento y distintas emociones que aparecen, ¿sí? Esto hablando de la Me gusta, vida. euforia, agotamiento con emociones. Me gusta eso. Lo veo claro. Ahora lo ves claro, bueno. Se agrega otra cuestión a tener en cuenta que me parece que está bueno en esto que vos mencionaste, quizás cuál es el público que podríamos llegar a tener hoy, que cómo atravesamos y cómo transitamos esta situación de encierro, de aislamiento, va a depender de la singularidad de cada uno. Y en esa singularidad se abre como
se abre a la diversidad y a la pluralidad, ¿no? O sea, va a depender de la edad, va a depender del género, de la situación socioeconómica, de las condiciones de vivienda en las que uno se encuentra y en la vida de cada uno. ¿Sí? Eso como para tenerlo sumamente en cuenta. Sí, Maru, se notó mucho en las preguntas. Gente que dentro de esta frustración describe que su ámbito del hogar, digamos, no pueden trabajar porque no tienen, por ejemplo, tienen que hacerse cargo de hermanos, de hijos, tienen pocos dispositivos, entonces la frustración mucha la veo asociada a la casa, ¿no? Cómo está armado el tema ahí. Que seguramente va a pasar. Por eso yo también traigo como una propuesta, porque, a ver, para que, no, sí, bueno, es en parte una propuesta para que esto pueda, para que esto llegue un poquito a cada uno y a cada una de las personas que están escuchando este vivo y que todos nos llevemos algo para pensar, ¿sí? Bueno, dentro de las emociones que está como comprobado que se están viviendo ahora, por un lado es como que hay mayor enojo, y eso pasa tanto al interior de las familias, de los hogares, como hacia el exterior, ¿no? Esto es como que uno se enoja más con la gente, aparece la criminalización en función de la situación que se está viviendo, ¿no? Que bueno, que eso es un capítulo aparte. Y también mayor tristeza, que puede tener que ver, porque todos en parte estamos viviendo como un duelo en función de los proyectos que teníamos y que de un momento para el otro tuvimos que virar el barco, ¿no? Como que, y todo eso genera un poquito. Y a la vez todos tenemos como un poco de miedo en relación a que algún familiar esté más en riesgo que otro, y eso también genera emociones. Y también por ahí, también por momentos nos sentimos bien, pero bueno, todo esto es esperable en este marco de cuarentena, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, te corto un segundo. Hay una emoción de la que no hablaste y que hay gente, no toda la gente escribió preguntas desde el pánico y desde el terror. Hay uno que pregunta, mirá lo que me pregunta, esta atrevida respuesta divina. ¿Y qué onda con la gente que está disfrutando esto? Porque hay gente que la está disfrutando, ¿o no? Alguien. Capaz que, no sé si mejor que, pero por lo menos la está llevando bien. Gente que prefiere cursar en pantuflas. Bien, también. Algunos también. Sí, ojalá que todos logren de alguna manera o logremos de alguna manera encontrarle la vuelta para llevarlo lo mejor posible, ¿no? También es difícil. ¿Cómo? Ahí pasó un comentario de una alumna que me conoce y me dice, vos lo estás disfrutando, Caro. Yo un poquito lo estoy disfrutando, un poquito. Pues estoy haciendo esas cosas que no podría hacer en otro contexto. Hablar con mis marcos teóricos, por ejemplo. Claro, bueno, vos has sabido sacar provecho de la situación, lo cual hace que esté buenísimo. Y yo a esto quizás vengo a sumar que no menospreciemos conectarse y habilitarse a reconocer cómo uno está atravesando este momento, ¿sí? Porque también está dado de pandemias anteriores que cuidar la salud mental en términos de pedir ayuda si uno lo necesita durante que está pasando el momento, protege y evita que luego se complique la situación. Entonces, en ese sentido, si uno realmente la estaba pasando bien, genial. Pero si uno no lo está pasando tan bien, también anímese a pedir ayuda, no sé, anímese a reconocer que no está del todo bien y pedir ayuda a tiempo
puede, bueno, esto, evitar que la cuestión se complique. Llegó Andrés al vivo, guarda con lo que digamos. Atenti. ¿Sabés qué estoy viendo? A medida que hablamos, me encanta porque la gente va poniendo. Una pone, yo lo estoy disfrutando, la otra pone, yo estoy en crisis total. Está re lindo, ¿no? Podemos poner, si quieren pongan en los que están mirando y escuchando, si van para el lado de la bien o crisis. ¿Disfruto o crisis? ¿Cuál es la palabra que más les representa a ustedes el encierro y la cuarentena? A ver. ¿Zafando o en crisis? A ver qué ponen. Tarda un ratito, los comentarios tardan un ratito en aparecer. Ya van a venir zafando o en crisis. Ahí tenemos un disfruto, esa es de mi equipo, ¿viste? Nos arreglamos. Crisis, crisis, disfruto. Oh, vamos parejito, crisis, no sé. Está bueno. Disfrutar porque comodidad. Crisis con la cursada online. A mí me gusta dar clases acostada desde mi cama. Mirá. Algunos disfrutan y otros en crisis. Bueno, hay una pregunta re interesante que se repitió bastante, que es, ¿qué va a pasar después? La vuelta a la normalidad, si vamos a tener problemas de salud mental cuando volvamos, no sé si cuando volvamos o cuando terminemos. Bueno, el después, ¿qué va a pasar después? Qué buena pregunta. Bueno, a ver, yo en esto de que tengo como una dificultad que tiendo a responder todo, ejercité previamente a no dar respuesta frente a lo que no la tengo. Así que yo no soy quien para decir qué es lo que va a pasar después de esto. Pero sí, repito esto que es sumamente importante, reconozcamos si necesitamos ayuda y sepámosla pedir a tiempo. Eso sí es una buena recomendación en relación a esto. ¿Para qué me aparecen los mensajitos y no te veo? ¿Conocés de haber estudiado, de algo así, ejemplos de casos parecidos en el pasado, alguna pandemia, alguna cuestión así? ¿Hay estudios que puedan mostrar qué ha pasado en el después? Más allá de que esto es único, no sé si ni se parece, pero tal vez haya algún estudio previo de algo, de qué pasa después, o después inclusive de encierros. Y esto que te digo, lo que se sabe y en base a eso se trabaja es que la detección oportuna funciona a modo de factor protector. Entonces, y ahí está como mi aporte y lo que yo quería decir. Ay, mira, ahí hay un mensajito re largo. Lo sufro un montón, siento que no puedo seguir el ritmo. ¿Cómo hace una persona para darse cuenta que necesita ayuda? Pero yo no sé si todos se dan cuenta que precisan ayuda. ¿O sí? ¿Cómo nos damos cuenta que precisamos ayuda? Es una buena pregunta. Y tiene que ver con esto de habilitarse a pensar cómo se siente uno, ¿no? Y para ir entrando ya, si querés, al ámbito más educativo, bueno, antes yo quería decir dos cosas, que si alguno ya se ha dado cuenta, ya sea que uno necesita o que conoce a alguien que necesita, yo tengo bastante conocimiento en cómo funciona el sistema de salud y de salud mental de la ciudad, bueno, y a nivel provincial y nacional se ha reorganizado, por supuesto, en función de la pandemia. Y ahí es donde yo pienso que podría ser como mi aporte y orientar a quien lo necesite. Pero después el desafío, para mí tiene que ver en parte con cómo nos comunicamos, es que necesariamente esto implica como una organización solidaria, si se quiere, de toda la comunidad educativa, donde yo aporto, donde yo sé, y después otro tendrá que darme una mano donde yo no sé tanto, ¿no? Y ahí el desafío es, si nos imagináramos dentro de un barco, el desafío dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que nadie se caiga del barco durante este periodo, ¿no? En términos de una ética del cuidado y de empatía para con el otro. Recién, Maru, dijiste que conocés más o menos cómo funciona esto de la ciudad. Le voy a pedir a los que están escuchando que nos pongan de dónde son, porque estoy segura que ya estoy viendo unos nombres que no son de Gualeguaychú.
tal vez a quién acudir, ¿no? Si uno se empieza a dar cuenta que necesita ayuda, ¿dónde la pide? Vos me veas, porque el origen de este vivo está porque vos me mandaste un banner de difusión y yo te enganché para un vivo. Claro. Pero esos banners, ¿dónde los pueden conseguir ellos? Ves que tenés Villaguay, hay otros lugares. Sí, yo tengo que lo podría, bueno, a ver, acá está el desafío y la dificultad. Todo el Ministerio el Ministerio de la provincia de Entre Ríos tiene una dirección de salud mental y ahí tiene unos PDF armados con todos los números de teléfono de tanto del primer nivel de atención, que son los centros de atención primaria de la salud, como del segundo nivel, que son los hospitales de todas las ciudades de la provincia. Esto es por Entre Ríos. Somos nacionales, porque como yo soy de Córdoba, tengo a mi familia y bueno, por eso. Y supongo yo que igual que el Ministerio de la Provincia de Córdoba, como todos los ministerios deben tener, ¿no? Y así más en lo local, que es cierto que este vivo se armó a partir de una clase en la que yo participé, que era destinada a docentes y de evaluación, ¿no? Y se habló un montón, fue sumamente útil, a mí me sirvió un montón porque quizás adquirí como conocimientos o ideas en relación a algo que no tengo tan claro y que yo como que necesito fortalecer eso. No es que me voy a caer del barco, pero en esa cuestión como que necesito capacitarme un poquito más, y había otras personas que tienen ese conocimiento y encontramos el medio para encontrarnos y me lo brindaron, ¿no? Y bueno, y aquí... bueno, te cuento, Maru. Ponele que yo reconozco que me siento mal y es un teléfono entonces lo que tienen que hacer, llamar. Ese sería el camino, llamar por teléfono a donde corresponda. ¿Y cómo es la atención? ¿Hablan con vos? ¿Cómo sería? Me reintriga cómo están trabajando ustedes en ese momento en que yo digo, necesito ayuda, hola. Bueno, es así. Es una conversación, se prioriza la atención remota, que es la atención telefónica por el tema de los cuidados que se tienen que tener por el virus. Y ahí se inicia una conversación similar a como sería el encuentro, pero bueno, lógicamente diferente. ¿Y qué preguntas? Y ahí me reintriga, si podés contar, no sé si podés contar. ¿Qué me preguntarías si yo te llamo desesperada? Desesperada. Quiero hacer una consulta gratis. Sí. Una ilustración de qué sería. No, bastante. A ver, uno va indagando y va haciendo preguntas sencillas que abren la escena para que el otro pueda plasmar y contar qué es lo que le pasa desde su realidad psíquica, como le salga. Es como que son bastante abiertas y uno está como preparado para escuchar. Por eso cuando diseñábamos el vivo, yo le decía a Caro, yo soy mejor para escuchar que para hablar. ¿Por qué no hacemos un lugar donde todos puedan tomar la palabra? Pero bueno. Bueno, te cuento, ya que estamos para escuchar. Ahí pasó un comentario y yo a medida que pasan los comentarios recupero las preguntas que me han quedado. Tengo muchas preguntas, pero hay varias que parecieran ser propias. No, por ahí se congela porque hay mucha gente. Por ahí hay preguntas que parecieran venir de profes preocupados por cómo motivar, por ejemplo, porque no conocen personalmente a los chicos. Pusieron cómo motivar a gente que conoces solamente en forma virtual, cómo motivarlos para que sigan estudiando y aprendiendo en este contexto. Como el docente, ¿qué tips? Recién pasó un escrito de tips para darles a los chicos para que puedan organizarse, ¿no? ¿Alguna idea ahí? Y a mí lo que se me ocurre también tiene que ver con esto que digo
de que cada uno haga su parte y aportar desde el conocimiento y volcar en un espacio genuino de conversación qué es lo que nos hace falta para hacer la materia más llevadera, ¿no? O sea, con qué se siente cómodo el docente, qué les ha servido a los alumnos en otras instancias, e incluso habilitarse a hablar de las emociones, cómo está cada uno. Yo coincido con esta pregunta, que también es una inquietud para mí cuando el lazo se construye fundamentalmente a través de la mirada, ¿no? Uno como sujeto se construye psíquicamente a través de la mirada del otro. Entonces, ¿cómo hacemos cuando la mirada no está? ¿No? Y me acuerdo el primer día que tuvimos clase a través de Meet con el profe y con los alumnos, les decíamos, prendan las cámaras que queremos vernos. Pues, claro. Y nos decían que no porque se tilda, y ahí quedó. Y es difícil, es cierto que es difícil, pero bueno, en esto de no poder vernos y no poder saber qué es lo que le pasa al otro, fortalezcamos la comunicación, fortalezcamos y la comunicación en todo sentido, que la comunicación sea también comunicarnos en sentido del afecto y del cuidado. Y ahí creo que entre todos podemos hacer esto un poquito más llevadero, quizás, ¿no? Yo dudo realmente que esto sea como 100% genial en todo sentido, ¿no? Por algún lado tiene que aflorar la angustia. Tengo otra consulta que se me está ocurriendo cuando dijiste esto de organizar. Hay muchos que no sé si son padres o si son docentes, pero que quieren saber qué les puede causar a los niños el encierro y qué actividades, me gustó esta pregunta, ¿qué actividades pueden ser significativas para los chicos? A ver, repetímela porque se cortó bastante. Sí, alguien preguntó, ¿qué actividades pueden ser ¿qué actividades sirven para despejar la mente? Esa una estudiante universitaria. ¿Y qué actividades sirven para los niños? Actividades, perfecto. ¿Qué hacemos en la cuarentena? Bueno, las recomendaciones circulan por todos lados, ¿no? Que tiene que ver con mantener una rutina, de diferenciar los momentos de ocio, de descanso, de los de estudio y trabajo, no sobreinformarse, elegir fuentes confiables a la hora de informarse y seleccionar quizás 1 o 2 momentos en el día, tomar sol, hacer actividad física, y dentro de esa cantidad de opciones, cada uno tomará aquellas con las que se siente cómodo, ¿no? Pero eso es lo que está recomendado. Y después, en función de los niños, que me gusta que aparezca esta pregunta, saber que los niños son un poco esponjas de lo que ocurre en la casa, ¿no? O sea, si nosotros estamos tensionados y afligidos, ellos lo van a sentir y se va a manifestar en las conductas. Así como yo mencioné cuáles son las conductas esperables en nosotros, en nosotras, en los adultos, en los niños se puede manifestar, y también es esperable en este momento de incertidumbre, no sé, si son muy chiquitos que quieran estar todo el tiempo a UPA, si toman la teta que tomen más teta que antes, que hagan berrinches, que les cueste dormirse a la noche, o que vuelvan a la cama de las mamás y de los papás si ya habían salido de la cama. Esas situaciones son esperables. ¿Y qué hacer? Bueno, hablar del tema, permitir que las emociones aparezcan de alguna forma, y puede ser a través de la palabra y contarles con lenguaje sencillo qué es lo que está pasando, a través del juego, a través de la música, todas esas recomendaciones. Y otra que me gustó el otro día, que escuché, y te voy a contar toda la charla que escuché para que también pensemos qué de esto podemos llevar. Dale.
al ámbito de la universidad, el otro día lo escuché a Tonucci, a Francesco Ay, Tonucci. sí, lo amo Tonucci, con trota. Bueno, y que contaba que estaban sistematizando unos datos de una investigación que hicieron ahora en el marco de la pandemia y que los niños manifestaban que lo que más extrañaban eran los amigos, ¿no? Los amigos y las cosas que están en la escuela, que también disfrutaban, la mayoría, no todos, porque en esto depende mucho cómo vive cada uno, pero que la mayoría disfrutaba de estar más tiempo con sus cuidadores, sus mamás, sus papás, y lo que no le gustaba era hacer la tarea, que se sentían como muy sobreexigidos. Entonces, él llamaba como a repensar qué hacer con eso y no sobreexigir, ¿no? En el marco de todas las emociones que ya estamos sintiendo, no sobreexigir desde lo educativo a las niñas y a los niños. Yo lo tiro acá, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para que eso, para que la sobreexigencia en el ámbito educativo no sea un malestar más con el cual transitar esta emergencia sanitaria? Y no lo voy a responder yo, pero sí para pensar y no sé si vos tampoco, pero bueno, convoquemos a otras disciplinas y pongamos en tensión para ver qué nuevo, qué novedoso puede salir de esto por ahí, ¿no? Sí me ha pasado, y ahí voy a hablar solamente por primer año de la universidad, que todos los años se quejan, viste que es mucho, que es difícil, que tienen muchos trabajos, y ahora también se quejan. Yo reconozco que es un contexto difícil, pero tampoco está bueno poner todo lo negativo en el encierro, ¿sí? O sea, yo recibo quejas porque, bueno, siempre la universidad, el ingreso a la universidad sobre todo es como difícil, es una nueva cultura, no están acostumbrados a tanta exigencia, y ahora con la pandemia se potenció sin dudas, sin dudas. Pero bueno, un poquito también hay que hacer un esfuerzo. Tal vez que antes, lo hablaba con amigos, antes pasaban un montón de horas en la facu, de repente estaban 8 horas en la facultad, y ahora están 8 horas frente a la compu, y eso es lo que tal vez les cuesta organizar, porque siempre fue mucho tiempo, pero era de otra manera la actividad. Entonces está bueno, como dijiste al principio, ¿no? Esto de tener una rutina. Y dijiste en un momento separar la actividad del ocio. Y hubo 2 preguntas o más de ese tipo, de cómo separar si está todo enganchado. O sea, antes la compu o el celu era el ocio, ahora está metido el profe dentro del celu. Antes el ocio era afuera, ahora estamos todo el tiempo adentro. Entonces, ¿cómo separar el ocio de las tareas cuando está todo en la misma casa? O en el mismo cuarto, inclusive. Y bueno, por ahí, no, a ver, de vuelta, no existe una receta que yo pueda dar para implementar, pero lo que se me ocurre es respetar los horarios, ¿no? De las comidas, planificar en qué momento uno va a estudiar y en qué momento uno va a destinar tiempo para hacer otra cosa, ¿no? Como te voy a contar algo personal. En la facu tengo muchas clases a las 12. Y vos sabés que me confiesan, en los primeros minutos los torturo un ratito, que me saluden, que prendan la cámara, o sea, bastante insistente. Por lo menos 10 minutos invierto en verlos, porque no los conozco, es re feo. Y vos sabés que me confiesan, son unos capos, porque lo confiesan abiertamente, que recién se levantan, que están en pijamas, que están impresentables, o sea, se levantan a las 12 y no estarían respetando los horarios de la rutina, tal vez. Les tendríamos que decir, no, vos apoyame, que tienen que tener una rutina, ¿no? Se tienen que levantar un ratito más temprano, ¿o no? Les mandan las tareas a las 5 o 6 de la mañana. O sea, ¿qué hacen a esa hora despiertos? Organícense los horarios. Bueno, estas son las recomendaciones. Después uno hace lo que puede, ¿no? Pero bueno, no. Si uno le... Sí, pero está bueno eso que haces. Lo vamos a empezar a implementar, Andrés. Toma nota, que nos saluden, verles las caras. Así que para la próxima
porque nuestra clase arranca bastante más temprano, así que es probable que suene el despertador y prendan Meet. Tremendo, tremendo, tremendo. Te cuento otra pregunta. Hay alguien que puso, esto me encantó porque ahí me dejó sin palabras. Puso, ¿cómo hacer? Porque se ve que, bueno, cada uno tiene un hogar distinto y la organización del hogar es diferente, pero en un momento pone, ¿cómo hacemos para que los profes entiendan que no todos estamos en la misma situación en casa y que a veces la familia te ven como ocupando la mesa? O sea, supongo que cuando estás trabajando o cursando, estás ocupando la mesa. Así, entre comillas, lo traigo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Con el ambiente familiar, la coordinación de espacios y tiempos. Bueno, ahí me parece que lo que va es esto, fortalecer la comunicación, establecer acuerdos y ver con qué posibilidades cuenta cada una de las familias y del estudiante con su familia, y para lograr la mejor organización posible. Y repito, si no es viable por alguna forma, bueno, también transmitirle al profe o a la profe esa dificultad, ¿no? O sea, yo creo que la herramienta por excelencia en este momento donde no nos vemos cara a cara necesariamente es fortalecer la comunicación, y bueno, y las vías son a través de donde se pueda. Sí, donde se pueda. Me llegó un Instagram de una alumna medio desesperada. Dice, disculpame el día y la hora. Yo unas ganas de decirle, no sé qué día ni qué hora es, así que no te preocupes. Mandá la consulta que te la respondo cuando pueda. Otra preguntita. Acá sí vas a ayudar como psicóloga muchísimo. ¿Qué hacemos con el tema de los finales virtuales? Están todos muertos de miedo porque van a tener parciales virtuales, defensas de tesis, etcétera, virtual. ¿Cómo se pueden ayudar, preparar? A ver, para enfrentar un examen virtual así de comunicación, ¿no? En vivo. Repetime la pregunta porque se corta, Caro. Bueno, hay muchos preocupados por los exámenes virtuales. Supongo que más que nada los de en vivo, ¿no? Un cuestionario que respondes, sino una conversación con un profe. Puede ser un parcial, un final, o una defensa de tesis, o lo que toque. O bueno, cualquier situación como esta, ¿cómo te preparás antes de ese momento para que te vaya bien? A ver, para que no te jueguen en contra las emociones. En contra los nervios. Y bueno, de vuelta, no sé si hay una receta, pero lo que sí sirve ante estas situaciones nuevas, digamos, para que no se sume mayores situaciones de estrés, si se quiere, es ejercitar la vía, ¿no? Yo les voy a confesar, antes de esto tenía miedo de no poder entrar porque nunca he hecho un vivo, no manejo bien la red social, entonces nos aseguramos con Caro, ella es una genia de la tecnología, entonces me mandó todo bien detallado y no hubo ningún inconveniente, pero todo eso era como un motivo más de preocupación, que si bien yo delegué el 100% de la responsabilidad en Caro, entonces como que no lo sentía yo, en el momento de rendir un examen o la tesis o lo que fuere, uno puede ejercitar previamente por este medio, ¿no? Me parece que es como... Hay que ensayar, hay que ensayar. Hay que ensayar. Y también hay que preguntarse si es eso lo que genera temor, o en vivo, o como se daba antes, también generaría... Sí, te mueren de miedo, siempre. Bueno. Me gusta esto de ensayar. Yo ahora están por rendir inglés y les doy como opción que no solamente que ensayen, sino que o se graben hablando, o se graben video o audio y se escuchen para quedarse tranquilos más o menos cómo se vería. Practicar. No queda otra. Claro. Bueno, sí. Otra preguntita. Otra. Que no sé si es para que la responda vos, yo, ninguna, las dos, pero ¿cómo puede afectar la cuarentena? Asumo que el encierro y demás, el rendimiento académico. ¿Será que puede afectar esto el rendimiento académico? Y bueno, a ver, tomando un poco lo que decías vos, que también hay dificultades por fuera de la cuarentena y de la pandemia, ¿no? Esto
esta figura que yo traía para imaginarnos que el desafío quizás es que nadie se caiga del barco durante todo el ciclo lectivo, lo cierto es que sin pandemia hay personas de la comunidad educativa que también se caen del barco, ¿no? Sí. Y puede afectar, y posiblemente pueda afectar en la singularidad de cada situación, de cada situación, digo, de cada persona, ¿no? En esto que dije al principio de cómo transita la cuarentena, en qué condiciones vive, qué edad tiene, qué responsabilidades tiene. Algo de eso podría obstaculizar de tal forma que, no sé, se me ocurre que genere menor estrés decidir dejar la carrera que continuar trabajando. Pero ahí, esto que tomo para que lo pensemos, ¿qué vas a hacer si no estás estudiando la carrera? Es peor. Bueno, pero por eso, depende quizás en qué condiciones esté estudiando cada uno, ¿no? Claro. O sea, porque, no sé, posiblemente tengamos estudiantes que son mamás o papás. Entonces, mamá o papá que no tienen, que tienen que estudiar y trabajar con las niñas y los niños en casa, y bueno, las condiciones son bastante más complejas, ¿no? O sea, no sé si serán la gran mayoría, pero por eso digo que seguro que no lo son, o capaz hay muy poquitos, pero atender la singularidad de cada situación, y bueno, es posible que alguno bastante más complicado. Vos sabés que hay alguien que puso que hay gente, no sé si ya no me acuerdo en qué contexto porque me las copié medio suelta, eran muchas preguntas, pero algo decían como que algunos dejan, total retomo el año que viene. Y yo me pongo a pensar ahí, viste que cuando empezó todo esto parecía que había una especie de conflicto entre la salud y la economía, viste que era, nos encerramos para cuidar nuestra salud en términos de enfermarse o no enfermarse, y ponemos en riesgo la economía de un país entero que para y no produce y no trabaja y demás. ¿Puede ser que en este momento, acá con esto terminamos, última pregunta, ¿puede ser que en este momento haya esa misma tensión entre salud mental y rendimiento académico o cursada? O sea, ¿puede ser que sea más sano tal vez posponer o dejar de cursar algunas materias? ¿O no? ¿O tenemos que intentarlo? ¿Cómo es eso? ¿Entra en un conflicto eso? Vuelvo a mi propuesta. El desafío es que entre todos pensemos cuál es la manera de que todos puedan continuar el ciclo lectivo y que nada sea lo suficientemente obstaculizador que genere que pierdan el ciclo lectivo, ¿no? Por eso, no sé, pongámonos en contacto, tengamos la red, para, si a alguien lo que le pesa es lo emocional, bueno, yo tengo las herramientas para orientar a esa persona, para que atienda esa necesidad. Otra profe, que no soy yo, tengo problemas con las TIC, y bueno, a ver quién me da una mano para que las clases sean, no sé, un poco más interesantes y no sea leer y responder preguntas todo el tiempo, ¿no? O sea, como... Sí, no al revoleo, pero no al revoleo, dijimos en otro vivo, y no la activities en otro vivo. Bueno, pero están dadas las condiciones para que todos podamos manifestar cuál es la dificultad con la que nos estamos encontrando y que hace que peligre la cursada, si se quiere, ¿no? Es esa la pregunta que te dejo para que vos veas dónde sí, entre sostener la cursada y la salud mental de cada uno. A mucho, porque el problema, hace un tiempo el problema era qué hacemos con los que no tienen conectividad, ¿viste? Que no tienen internet. Entonces o sea, nuestro sistema educativo siempre fue expulsivo y siempre dejó gente afuera. Y contaba como ejemplo que el año pasado, por ejemplo, el día del parcial, nos pasó en veterinaria, llovió el día del parcial y faltó la mitad, porque bueno, tienen problemas de acceso cuando llueve, porque estaban en el campo, porque tenían el hábito de no ir a la escuela cuando llovía, qué sé yo.
O sea, faltó la mitad de la gente porque llovía. Hoy pasa algo parecido, siempre falta alguien por algún motivo, entonces por ahí tampoco demonizar, no que, o sea, si algunas personas no tienen internet, ver algunas formas, pero no por eso dejar de hacer algo que la mayoría está aprovechando. De hecho hay cátedras que siguen normalmente, hay promoción, o sea, no se va a perder nada. Tener paciencia con eso un poquito. Y acá pienso lo mismo, nosotros tenemos, voy a dar un dato que no está muy, no lo sé de memoria, pero sí sé que hace mucho tiempo la Secretaría de Políticas Universitarias hizo un estudio en el que decía que lamentablemente en Argentina se pierde más o menos el 50% de los estudiantes tipo en julio o en primer año, no importa cuándo. O sea que siempre hubo gente que se caía del barco, como decías vos. Entonces por ahí tener la paciencia y no alarmarse y tampoco pretender que ahora, porque estamos en pandemia y cursando virtual, va a ser el 100% de la gente ahí, porque a mí también, a mí me pone muy mal que se me caigan del barco. También es angustiante. Una forma de decir, bueno, siempre pasó, tratemos de que no pase, pero no me le echen la culpa a las TIC, por favor. Por favor. No le echo la culpa de nada, al contrario, pero sí pongamos sobre la mesa cuál es el obstáculo con el que se encuentra cada uno para reducir las consecuencias en términos de cantidad de personas que, bueno, que tenemos problemas en relación a eso. Habrán surgido, o sea, vos decís que conectividad, tener las herramientas, ¿no? O sea, tener una compu que funcione más o menos bien, un teléfono para conectarse. Bueno, surgieron cuestiones Yo en que... este momento, Maru, esto es re autorreferencial, pero tengo asistencia mayor en este momento que en los momentos de presencialidad. O sea, hay más chicos conectados a la hora de la clase y cumpliendo con tareas que cuando no era. Por ahí también está bueno ver que no está todo tan malo, tan negativo, tan perdido, tranquilizarse, ir negociando plazos. Si una persona te explica por qué no hizo algo, bueno, le vas dando, vas viendo, pero Bueno, yo quería transmitir este mensaje tranquilizador. No está todo tan mal y tan perdido, ¿no? Tan. seguro que no. Y aceptemos las vías de comunicación para quien no se sienta del todo cómodo o cómodo o esté atravesando alguna situación que es solucionable, bueno, que pueda transmitirla, que llegue a algún lugar donde pueda atenderse esa necesidad. Me parece que tendiendo lazos solidarios es la forma de atravesar esta situación que nos tomó a todos por sorpresa. Bueno, yo les puedo decir a los que están escuchando y que van a escuchar el vivo después que busquen en tu perfil algún teléfono, podés poner algún anuncio, capaz te escriben a vos o te encuentran alguna información ahí. Sí. ¿Te los derivo? Sí. Yo voy a reconocer que soy bastante mala con las redes sociales, así que seguro, para que no se pierdan o para que yo los encuentre, me encuentran vía WhatsApp o me encuentran por Facebook. Después, todas las otras redes sociales quizás las tengo, pero no las sé manejar tan bien. Entonces, para que no sea un obstáculo más, yo reconozco mis limitaciones. Bueno, y ahora Instagram, creo que paso a ser casi... gente de Instagram. Bueno, casi experta. Un mensajito privado por Instagram también puede ser. Pero sí, yo estoy abierta, disponible y con ganas de aportar desde el lugar que yo siento que puedo. Así que quien sienta la necesidad y las ganas me consulta para esa persona o para otra persona y vemos cuál es el camino posible para resolver alguna situación. Acá veo un comentario que me hizo acordar una pregunta, que esto de las rutinas que estamos insistiendo, está bueno que aplique a los docentes también, ¿no? Que el profe tenga, porque está bueno que respetes un horario, que des, que no sé, una semana para hacer las actividades, que por ahí a veces les pasa que de repente les dan ganas de decir, hoy vamos a hacer esto, y el chico está saturado. Entonces tal vez, yo ahí creo que también la rutina de parte del profe está bueno. No sé si eso es lo que apunta el comentario, pero que bueno, que ellos también se organicen, todos organizaditos con nuestras rutinas para no alterarle la vida a nadie, ¿no? Bueno,
esto que vos decías me parece que esto que vos decís está bueno, porque me parece que, y esto es algo que veníamos hablando bastante en el trabajo, es que se rompió el encuadre, ¿no? Nosotros antes íbamos a dar clases y nos encontrábamos en la facultad de tal hora a tal hora. Ahora eso no está y no se explicitó del todo, o sea, que exista una currícula que a mí me toque dar clases tal día, tal hora, no necesariamente se explicitó con los alumnos. Entonces, acordemos el encuadre de trabajo en cada una de las materias y eso nos ordena a todos, tanto alumnos como docentes, y si no está explicitado, bueno, de vuelta, construyamos la vía para comunicar estas cuestiones y que sea más unida y vuelta, porque también, a ver, esto que nos tomó todos de sorpresa generó bastante desorganización. Entonces, que haya demanda por parte de los alumnos a los docentes también nos interpela a ordenarnos y a la vez es una ayuda. O sea, estamos todos un poco en la misma. Entonces, si uno siente que no está del todo cómodo con algo que está ocurriendo, bueno, más allá de la simetría, si se quiere, en la relación docente-alumno, anímense a plantearlo para mejorar las condiciones de cursada en cada una de las materias. Al menos me bueno, Maru, te propongo que cerremos con un mensaje lindo, una frase, no sé qué querés decir, una palabra clave, una frase, un mensaje, y terminamos, así no me lo cortan. ¿Con qué querés cerrar? Ah, bueno. Y a ver con qué puedo cerrar. Capaz con esto que repetí, pero que repetí bastantes veces en el vivo, pero me parece que la lógica, el desafío es tejer redes solidarias para que entre todos construyamos un espacio en relación al aprendizaje y a la no, me está saliendo horrible, para que me digas que salga lindo. Es un vivo, Mario, tiene que salir así, si no van a pensar que no puedo cancelar el audio. Bueno, esto, que un desastre. Bueno, esto está muy bueno, pero es espontáneo, porque es un vivo, no es una clase preparada. Vamos de nuevo, cancelamos el audio y empezamos de nuevo. Bueno, no, ya no puedo, pero sí apostar a la solidaridad y al tenderle la mano a aquel que lo necesite para hacer de la cursada un ámbito más amigable, ¿sí? Bueno, Maru, millón de gracias por animarte, sé que no querías al principio, que te lo necesita, pero divino, salió todo re bien, ¿sí? Bueno, gracias a vos por invitarme y bueno, y espero que se comuniquen conmigo si alguien lo necesita. ¿Sí? Dale, dudas y consultas a Maru. Yo ahora termino el vivo y no trato más los temas de salud mental. No, sí, porque los temas de salud mental atraviesan todo, entonces atendelos también. Ay, bueno, dale, yo lo intento muchísimo, dale. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos los que escucharon y vieron. Besito. Chao.